Muchísimas gracias por esta presentación. Déjenme primero saludar a las maestras, a los maestros que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta continuación de su diplomado. Hoy hablaremos del tema de la escuela que queremos. Vamos a tratar de ir aprovechando lo que ya ustedes fueron revisando en algunas otras sesiones. Vamos a tratar de que ubiquen el contexto de las escuelas donde participan y en este día 8 de marzo, en el Marco Internacional de la Mujer, de veras de felicitar muchísimo a las maestras mujeres que hoy nos acompañan, a las mujeres que tienen a su alrededor, pero especialmente vamos a tratar de ver la educación de la mujer como parte de la escuela que queremos. Educar a niños y a niñas, educar a un alumno, educar a otro ser humano, es nuestra gran responsabilidad como educadores y educadoras. Así es que nuevamente muchas felicidades, bienvenidos a esta sesión y muchas gracias por la presentación. ¿Cuál es la escuela que queremos, maestros? Miren, podemos querer muchos tipos de escuela. Podemos querer la escuela que nos mandatan las autoridades educativas. Podemos querer una escuela posible, pero que a lo mejor no nos es viable por nuestro contexto. Podemos querer una escuela de hace muchos años. A lo mejor muchos de nosotros imaginamos una escuela como la que nos educó a nosotros mismos. Podemos querer tener muchos tipos de escuela. La propuesta nacional e internacional nos obliga a pensar una escuela que esté mucho más orientada para nuestras niñas, nuestros niños, para esos chicos, esas chicas que hoy están con nosotros, que están esperando recibir alguna posibilidad, alguna estrategia, algún conocimiento que después ellos puedan aplicar en su vida cotidiana. Déjenme compartir presentación para que vayamos analizando, para que vayamos, digamos, ubicando algunos elementos que nos permitan ir pensando e ir construyendo juntos esta escuela que queremos. Maestros, para lo cual yo les quiero pedir a todos y cada uno de ustedes que intentemos pensar el contexto de las escuelas, de tu escuela, de tus alumnos, de las relaciones que se establecen entre el director con los maestros, del director y sus maestros con el supervisor o con el asesor técnico pedagógico. Estas relaciones más el contexto de tus niños y de tus niñas, de las posibilidades reales que se tiene en el entorno de las familias, de la colonia en la que estás ubicado, de la cantidad de niños que tienes, de si son la mitad niños, la mitad niñas, que si hay algunos padres de familia que apoyan más que otros, que si la escuela está participando en algún programa, que si los maestros junto con el director y sobre todo con el apoyo del supervisor hemos podido obtener esta posibilidad de tener algún programa, de que nos apoyen para hacer algún tipo de gestión con el municipio o con alguna organización de la sociedad civil. Todo eso, maestro, maestra, es el marco en el que se mueve tu escuela. Entonces, la escuela que queremos
debe de partir de posibilidades reales. Lo que nosotros vamos a revisar el día de hoy va a tratar de ser algunos supuestos, algunas propuestas, algunos fundamentos que la actual administración ha venido impulsando y que en el marco de este concierto internacional hay una serie de disposiciones, hay una serie de encomiendas que debemos de aprender a visualizar y sobre todo, maestros, a tropicalizar o a escalar contextualizadamente o haciendo las innovaciones, los cambios y las adecuaciones que permitan que nos podamos alinear a objetivos de todo el país o de todo el mundo, siempre y cuando viendo las posibilidades reales de nuestra escuela y también la factibilidad de que unido todo el equipo de maestros con sus papás, con el director, podamos hacer realidad una serie de prácticas, una serie de estrategias, una serie de actividades que sobre todo vean al niño, vean a la niña, vean a nuestros estudiantes, se encaminen a lograr que los chicos aprendan de una mejor manera. Por lo que las ideas que vamos a trabajar el día de hoy, maestro, están orientadas a ti como maestra, como maestro, ya sea en tus funciones frente a grupo, como director, como ATP o como supervisor, y que asumas un papel de estas funciones, de tu actividad profesional, con apego a diferentes principios filosóficos, éticos y legales, para que esta educación para los niños mexicanos, para que este modelo educativo verdaderamente les ofrezca una posibilidad real, verdadera, de ir trabajando estos procesos de modificación que logra la educación en cada uno de ellos. En ese sentido, hay que pensar que estos elementos que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a comentar el día de hoy, deben de ser visualizados en zonas o en contextos de alta marginación y vulnerabilidad, que maestros y maestras son verdaderamente los en papeles, las responsabilidades, las funciones que nos toca acompañar y contextualizar más para lograr que la educación verdaderamente sea inclusiva, verdaderamente logre que los niños, las niñas a los cuales acompañamos en esa escuela, logren que este contexto de vulnerabilidad y marginación no se vuelva una brecha, que tengamos a nuestros grupos a lo mejor en un contexto alejado de la ciudad, a lo mejor con pocos materiales educativos, a lo mejor que tengamos, seamos escuelas unidocentes o bidocentes, o que a lo mejor no tengamos la conectividad deseable. Por supuesto que esto nos ubica en una zona de alta marginación y vulnerabilidad. A lo mejor nuestras escuelas tienen altos niveles de violencia, a lo mejor los padres de familia no están vinculados o tan cercanos con nosotros, lo que vuelve todo este contexto en una escuela de alta marginación y vulnerabilidad. Pero eso no quita la responsabilidad de los que estamos trabajando e impulsando la educación en estas instituciones, que nosotros no hagamos que eso se vuelva una brecha, se vuelva una diferencia al respecto de todas las demás escuelas que suponemos que si tienen estas condiciones, entonces los niños van a avanzar más rápido en sus procesos de aprendizaje. Por lo que daremos algunas ideas que permitan que las actividades pongan a estos niños en un
piso parejo, que logren que estos niños verdaderamente avancen de la misma manera que avanzan otros niños. ¿Y por qué? Porque la convivencia de todos los ciudadanos, no porque tus niños se van a mover a lo mejor de municipio o de estado, o a lo mejor van a decidir vivir en otro lugar, y deben de ir preparados para conformar, para participar en la construcción de un país en donde todos nos veamos como iguales, en donde cualquier diferencia también se incluya y que además seamos solidarios con todas las diferencias, además de respetar a las personas por el simple hecho de ser persona. O sea, el respeto que debemos a otro ser humano no tiene que ver ni con la edad, ni con el género, ni con preferencias religiosas, ni políticas, ni en niveles socioculturales o académicos. O sea, si verdaderamente queremos lograr la construcción de un país y de un mundo más equitativo, más incluyente, más solidario, debemos de aprender a ser respetuosos con la persona por el simple hecho de ser persona. Y por supuesto que hoy por hoy se hace mucho más necesario, mucho más evidente el cuidado de todos los ciudadanos de la tierra, del medio ambiente, del agua, de la energía, de los animales, porque justo eso es lo que va a conformar los fines de la educación del siglo XXI. En este sentido, maestros, se hace obligado para poder pensar en los diferentes documentos, en las diferentes propuestas o en las diferentes visiones que el marco normativo nacional e internacional nos propone, hacernos una siguiente reflexión en el marco de qué hemos aprendido de la pandemia. Todos, ¿no? Escuelas rurales, escuelas indígenas, escuelas comunitarias, escuelas urbanas, escuelas periféricas de la gran urbe, todos, primarias, preescolares, secundarias, todos los maestros hemos vivido este cierre de las escuelas. Por lo tanto, creo que se han ganado cosas que debemos aprovechar. Cuando regresemos semipresencialmente, por periodos, paulatinamente, o regresemos todos juntos a la escuela, maestros, debemos aprovechar esto que hemos aprendido para que no nos vuelva a sorprender ninguna otra situación con los dedos en la puerta. Y me estoy refiriendo que hay una revaloración de lo que es el papel de la escuela y el trabajo del maestro. La cercanía, el hecho de que las paredes de la casa también se cayeran y que los maestros estemos yendo a las casas o estemos contactándole fuera de la escuela o en algún otro lugar a nuestros alumnos o a los papás para intercambiar material, que los estemos contactando por correo o que una o dos veces a la semana nos pongamos en contacto con ellos por videollamada o por llamada telefónica, cualquier forma de comunicación, que eso los maestros han hecho un esfuerzo enorme por darle seguimiento a sus alumnos. Se caen las paredes de la escuela, se caen los muros de la barda de nuestra escuela, pero también caen o se abren las puertas de casa para tener esta relación como cada uno de sus escuelas las ha tenido. Por lo tanto, este encuentro tan cercano entre familia y escuela ha hecho que los padres de familia, la sociedad en general, valoren el espacio de la escuela, que no es el espacio de las paredes de la institución educativa, sino es esta relación que el maestro, el director y sus maestros entablan con los padres
y con los alumnos. Y sin lugar a dudas, la revalorización del trabajo del maestro, pues quedó patente, ¿no? Enseñar una operación, enseñar al chico a identificar ideas principales en un texto, hacer algún resumen, conducir la explicación o el descubrimiento de algún hecho histórico o algún personaje, requiere un trabajo profesional, no es cualquier cosa. Entonces, aprovechemos este elemento, maestros, con el objeto de ir pensando, de ir construyendo esta escuela que queremos. Lo más inmediato será un poco para la reintegración a las aulas y luego esta escuela que prepare al futuro de nuestros alumnos. También hemos aprendido la importante participación de los padres de familia en la educación de los hijos. Los padres se descubren no solo proveedores, sino descubren, se reencuentran con sus hijos en un momento donde las 24 horas del día pertenecen unos a otros. Es decir, la escuela estaba siendo considerada como un espacio donde los padres de familia mandaban a los hijos. Es decir, parecía como una función más de guardería, más que como de una prolongación de este papel que tenemos las escuelas de ayudar a los padres. Nosotros somos coadyuvantes. Los educadores, los verdaderos educadores de los chicos son los padres de familia. Ellos son los que dan las autorizaciones para que sus chicos vayan generando buenas expectativas, vayan teniendo una visión de futuro. Entonces, en ese sentido, los padres de familia, al verse expuestos por semanas, 24 horas del día, a la convivencia con sus hijos, se dan cuenta de que a lo mejor tienen poca tolerancia, no saben a qué jugar con sus hijos, el diálogo se vuelve muy pobre y entonces eso, maestros, lo tenemos que aprovechar para informar, reiterar a los papás que nosotros somos coadyuvantes y que tanto cuanto el padre, la madre, los abuelos o cualquier persona adulta que sea tutor de esos chicos, tiene la responsabilidad de fijar esa ruta, esas metas que son las que va a seguir el niño o la niña, el joven, para poder ir construyendo su futuro. También descubrimos, maestros, el papel de la autonomía del trabajo del alumno. Es decir, los chicos, maestros, yo lo he dicho en otros escenarios, no son nativos digitales. Son nativos en redes sociales, son muy buenos para las redes sociales, pero eso no hace que lo puedan usar para la actividad de estudio, para la investigación, para el trabajo escolar, para recibir una tarea, para sentarse disciplinadamente después de que reciben algún cuadernillo, hacer alguna actividad. Nos hemos dado cuenta, maestros, que debemos de pensar una escuela y debemos de darle mucho más valor al trabajo de la autonomía de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, de nuestras escuelas, maestros, de nuestra relación, de los vínculos que nosotros establecemos con nuestras alumnas y con nuestros alumnos. Tenemos que quitar, y como directivos, como ATPs y como supervisores, tenemos que ir encontrando proyectos, programas que permitan que las escuelas dejen de sancionar, dejen de poner tachecitas, deje de poner a un vigilante en el salón cuando el maestro se retira, porque esto hace que los niños vayan aumentando su nivel de dependencia de otro para la autorregulación de su comportamiento. Eso es una cosa que hemos descubierto. No es tan diferente la reacción de los estudiantes presencial que a distancia. Es decir, incluso, maestros, ustedes lo saben, tuvimos que regresar el uniforme en clases a distancia.
¿sí? Si tenías el WhatsApp o si lograbas utilizar alguna plataforma sincrónica como le estamos haciendo nosotros, tuviste que regresar el uniforme, porque los chiquillos se presentaban en pijama o se presentaban de forma desordenada o estaban desayunando. Esto, maestros, implica que los horarios, las rutinas, el construir formas de trabajo académico son necesarísimas para la vida de nuestros estudiantes. Descubrimos algunas cosas más, como la importancia de las habilidades socioemocionales. Todos los ATPs, directores, supervisores y maestros nos reportaron que lo primero que tuvieron que hacer es autorregular, es contactar a los alumnos con sus emociones, identificar cómo nos sentimos, ¿no? Y cómo nos seguimos sintiendo y cómo nos seguiremos descubriendo con emociones, maestros, a lo largo de todo este proceso hasta que logremos reconstruir nuevas formas de relación. Los análisis internacionales y ya algunos nacionales, maestros y maestras, nos avisan que hay cosas que van a cambiar radicalmente. El teletrabajo, por ejemplo, llegó para quedarse. Los grandes corporativos de oficinas van a tender a desaparecer. Va a consolidarse mucho más las compras por internet. Esto habla, maestros, que en la escuela también nos tendremos que preparar. Las escuelas no podrán ser iguales. Seguramente por algún tiempo vamos a tener que lograr más distancia entre los chicos. Por lo tanto, no podremos ir todos los días, todos los niños. Unos días irán unos, otros irán otros, o tú tendrás que ir viendo en el contexto de tu escuela si podemos poner estas famosas micas entre las bancas o a lo mejor tenemos horarios diferenciados o utilizamos los espacios grandes para poder tener sesiones o diversificamos a los grupos. Maestros, hemos aprendido que las habilidades socioemocionales son importantes y nos tenemos que preparar para nuevas maneras de relación. El abrazo, el saludo de mano, el saludo de beso, que son tan dables en la cultura mexicana, seguramente van a tener que desaparecer un buen tiempo. Y esto, maestros, nos obliga a ayudar a los niños, a los padres de familia, a nosotros como escuela, convertirnos en una modeladora de lo que pasa allá afuera. Por lo tanto, las prácticas que se generan dentro de las escuelas también ayudan a que luego esto se reproduzca también en los niños en sus familias o en su contexto de vida. El aprendizaje del alumno no se detiene. Maestros, es otra cosa que debemos de aprender a valorar. ¿Qué han aprendido los alumnos? ¿Qué verdaderamente hace que algo lo recuerden? ¿Qué formas de trabajo son las que implementamos que vimos que son exitosas? ¿Qué ayuda a que el chico aprenda cuando está en contextos que le son familiares? A lo mejor tendríamos que pensar en disminuir el currículum, tendríamos que empezar a pensar en ya no tener tantos libros de texto o no necesariamente llenar todas las hojas del libro de texto, disminuir la cantidad de cuadernos que los niños tienen. Es decir, el hecho de que los niños estén aprendiendo, aunque no sea lo que dicen los libros de texto o los planes y programas de estudio. Sí, es decir, si nuestros chicos en esta pandemia han aprendido muchas cosas, la gran pregunta es, ¿qué es lo que hace que un niño aprenda? Para montarnos ahí, para aprovechar metodologías e intereses de los chicos
para eso integrarlo al trabajo escolar, al aprendizaje que se impulsa desde la escuela, a las metodologías que tenemos que reinventar para poder ayudar a aprender a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Por supuesto que aprendimos el valor de la tecnología y maestros, ya sé que directores, ATP, supervisores estarán pensando, es que en mi zona no hay conectividad, es que los datos son caros, es que los equipos que necesitamos, pues no todas las familias los podemos conseguir. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Para que eso no se vuelva una brecha, para que eso no separe a nuestros alumnos. Está comprobado que el instrumento, más allá de la televisión, el equipo que toda familia tiene, yo no digo que uno por miembro, por integrante, pero sí uno por familia, hay un teléfono. ¿Cómo vamos a utilizar ese teléfono celular para verdaderamente ir creando esos nuevos vínculos? Ahí tenemos que capacitarnos los maestros, tenemos que aprender a usar las tecnologías. Ya no hay pretextos. Anteriormente lo veíamos lejano, pues ya ahora lo tenemos encima. Y la importancia de generar un equilibrio, que es una función que ustedes como directores, ATPs o supervisores, como parte de sus funciones está generar este equilibrio entre padres y maestros, generar equilibrio entre los alumnos, generar equilibrio entre el uso de materiales y contenidos que se aprenden, generar equilibrios entre diferencias que puedan surgir entre los maestros, generar equilibrios de los chicos que vienen con una línea base o una línea de inicio muy atrás de lo que es la generalidad, importancia de equilibrar todos los factores que se mezclan para que un niño pueda aprender ahí, en esa escuela donde tú estás. En ese sentido, entonces, la escuela que queremos, la escuela que tenemos que construir en el contexto, no en el deber ser maestro, no lo que hacen otros países o lo que hacen las escuelas urbanas o lo que hace la escuela de un estado, sino si el mundo se transforma, la escuela se transforma y el maestro se transforma. Es decir, ¿bajo qué condición? Bajo la de tu contexto. En ese sentido, el costo de someter al alumno al uso de la motivación extrínseca aplana la motivación intrínseca. Perdón, ahí hay un pequeño error. La aplana. Entonces, tenemos que trabajar una escuela que genere espacios, que genere actividades, que genere vínculos entre los estudiantes, que genere una organización de grupos distinta, de tal manera que sea la motivación intrínseca la que se esté movilizando, que el niño cumpla sus tareas, que el niño esté interesado, que el niño pregunte más, que el niño verdaderamente se involucre, siempre y cuando logremos identificar esas metodologías, esos temas, esas actividades que lo ayuden a eso. La motivación y la creatividad deben de ser motores del aprendizaje, es decir, debemos de tener a nuestros alumnos permanente motivados y además en un proceso continuo de creatividad. Y el currículum, los materiales y las políticas educativas son las que persiguen al niño, no al revés. Es decir, el niño no tiene por qué perseguir un currículum, el niño no tiene por qué perseguir una política educativa, el niño no tiene por qué perseguir los materiales. El niño es el que va adelante y adecuamos. La escuela que queremos es aquella que pone atrás del niño y el niño enfrente y sus aprendizajes y su crecimiento. Esa es la escuela que estamos tratando de construir. En ese sentido, si pensamos en el currículum solo como contenidos, lo que puede suceder es que la escuela en la que participamos o la escuela que hemos construido o la escuela que tenemos es aquella que traduce el aprendizaje en número de páginas realizadas por el niño. ¿Quién dice que entre más páginas del libro o
entre más relleno de hojas o páginas de ejercicios de los libros de texto, el niño está aprendiendo más. No podemos someter al currículum como solo un listado de contenidos que tenemos que cumplir, maestros, para traducirlos en ejercicios del cuaderno del niño. Y si son muchos, y si van muchos ejercicios calificados, entonces el padre sospeche o el padre crea que el alumno está aprendiendo. Estas no pueden ser manifestaciones del aprendizaje y mucho menos la traducción de un currículum y de sus contenidos como ese esfuerzo que tenemos que realizar los maestros conjuntamente con el director, con el ATP y con el supervisor para verdaderamente trabajarlo o crear un proceso más robusto de acompañamiento de nuestros alumnos. Y traducimos la detección de aprendizajes a exámenes o exámenes y sus calificaciones. Maestros, esto puede ser una puntita, puede ser una manifestación del aprendizaje de nuestros chicos, pero no es garantía, no es suficiente. No digo que no sigamos usando libros de texto, no estoy diciendo que eliminemos los cuadernos de trabajo y sus actividades y mucho menos que quitemos los exámenes. Lo que estoy diciendo es que son insuficientes y no todos los aprendizajes de nuestros chicos logran evidenciarse, logran mostrarse a través de estas actividades. Y para muestra basta un botón, maestros. Yo creo que tú tienes muchos recuerdos de tu propia experiencia como alumno y había ejercicios que no te gustaba hacer o había formas de trabajo en las cuales te costaba más trabajo que participar, o había algunos tipos de reto que nuestro maestro nos ponía que no nos gustaba. Yo quiero recordarles, ¿no? A mí me tocó en una época mi escolaridad primaria donde llevábamos un libro extra que era el libro Gader. A lo mejor por la edad de algunos de ustedes lo logran recordar. Y ese libro era un libro de muchos ejercicios de matemáticas. Y resulta que hay algunos de estos ejercicios que tenían un relojito arriba. Entonces resulta que cada vez que la maestra o el maestro, depende del grado que yo estuviera, decía, sacamos el libro Gader, yo rápidamente sacaba mi libro. Primero porque las matemáticas siempre me han gustado. Realmente yo disfrutaba mucho el trabajo con las matemáticas. Pero lo que yo tenía que garantizar cuando el maestro nos decía o la maestra saquen su libro Gader es si tenía relojito el ejercicio o no lo tenía. ¿Por qué? Porque ese relojito marcaba si nos iban a poner tiempo para la realización de los ejercicios. Y eso era lo que a mí no me gustaba. A mí me gustaba hacer mucho mis ejercicios, pero no presionada por el tiempo. Luego, y mucho tiempo después, dije, yo ni siquiera voy a participar en un concurso en donde me sometan a presión de tiempo. Y yo no sé si a ustedes les pase, maestros, pero cuando vemos esos concursos en la televisión que llevan tiempo para responder, uno sin estar en la presión del concurso y mucho menos frente al televisor y mucho menos siendo el protagonista de ese concurso, uno contesta rápido. Sin embargo, bajo presión y presión de tiempo, a veces nuestra mente se bloquea. Bueno, pues entonces eso es lo que tenemos que entender, maestros. No necesariamente ni a todos nos gustan las mismas actividades, ni en las mismas dosis, ni en la misma secuencia, ni con los mismos colores, ¿sí? Entonces, cuando mi maestra me decía, saquen el libro Gader, y yo abría la página que ella indicaba o que él indicaba, inmediatamente veía. Si tenía relojito, mi estrategia era esconderme detrás de la cabeza de mi compañero con el propósito, con el objetivo de que yo no tuviera que participar. Luego pasaban cosas muy rutinarias. La maestra o el maestro calificaba a los primeros 5 que habían terminado, a ellos les daban un punto extra y luego la maestra decía, ahora sí, los demás
ya pueden terminar de contestar para poder revisar los resultados. Y entonces yo ya seguía contestando de forma muy tranquila. Como a mí me gustaban las matemáticas, normalmente me sacaba buena nota y no necesitaba ese punto extra. Es decir, eso es lo que un chico puede elaborar frente a una actividad, frente a algo que nosotros ponemos, frente a una provocación que sucede en un salón de clase. Pero esa automotivación la genera el propio alumno. Qué maravilla que los maestros podamos entender que pudiéramos dar una instrucción diferente. A ver, aquellos chicos que crean que necesitan su punto extra, que quieran presionarse en tiempo, solo acepto 5 trabajos. Aquellos que no, háganlo con más calma. Es decir, maestros, tenemos que ir descubriendo que nuestros niños y que nuestras niñas son diversos y eso lo tenemos que respetar. Y vamos revisando, maestros, algunos documentos que van a tener que estudiar, que van a tener que profundizar en sus funciones como director, como ATP o como supervisor. Primero, tenemos que estar conscientes que actualmente están en operación 2 planes y programas de estudio. El Plan de Estudios 2011, que tiene un enfoque más de competencia y que muchas de las escuelas, muchas de las instituciones adoptaron con un enorme énfasis y con un enorme entusiasmo y con una enorme alegría. Yo en general veía que los maestros, las maestras verdaderamente vieron en este plan y programa de estudio y sus programas correspondientes una alternativa de lo que habíamos pedido los maestros hace muchísimo tiempo. Entonces, maestros, mi primera recomendación de la escuela que queremos, por favor, los maestros, las escuelas, podemos retomar materiales, principios, enfoques, objetivos, propósitos, modelos que nos hayan gustado de alguna propuesta de la política pública imperante o del momento. Yo creo que no debemos de dejar de pensar nuestras clases en una competencia o en la traducción de una competencia en la vida de nuestros alumnos. Finalmente, lo que todos los maestros y las maestras tenemos que hacer cuando concluimos una clase es preguntarnos, ¿el niño en qué mejoró hoy? ¿Esta niña en qué se hizo mejor hoy con ese ejercicio, con esa actividad? Entonces, si del plan y programa de estudio 2011, este enfoque por competencia o algunos de los principios que fueron impulsados, las dosificaciones curriculares, a ustedes les hicieron sentido, les genera más confianza, pues eso, maestros, hay que aprovecharlo, porque efectivamente este plan de estudios estuvo mucho más enfocado y centrado al desarrollo de competencias. Pero también conviven en las escuelas el plan de estudios 2017, que tiene un enfoque, que tiene una organización más con perfiles de egreso y aprendizajes esperados. ¿Sí? Al término del preescolar, ahí tenemos un perfil de egreso y se dio un gran énfasis incluso a que los maestros de primaria analizaran cómo venían sus chicos, se instaló mucho esta función diagnóstica y que pudieran advertir si verdaderamente los niños venían con esas habilidades, con ese perfil que estábamos esperando para iniciar la intervención en la escuela primaria. Y lo mismo en secundaria y lo mismo en media superior. Se hizo un esfuerzo en una malla curricular que tuviera una seriación desde el preescolar hasta la media superior. Los ámbitos de aprendizaje
a diferencia de los campos del plan de estudio anterior, muchos de ellos se conservaron, otros tuvieron algún cambio de nombre, pero maestros, hubo un énfasis muy importante en este plan de estudios que los maestros reconocieron muy rápido. Los fines de la educación, que teníamos muchos años de no tener fines específicos de la educación, y por el otro lado, los principios pedagógicos que muchos maestros ya aplicaban, que muchos maestros ya tomábamos en cuenta, que muchas maestras habían construido para hacer una forma de trabajo frente a sus grupos. Entonces, en ese tenor, maestros, en ese sentido, lo que sí tenemos que considerar es que actualmente conviven dos planes y programas de estudio, pero que lo que es la recomendación para ir construyendo la escuela que tú deseas es siempre toma lo mejor, siempre quédate con aquello que te haga sentir cómodo. Eso no se pelea, maestros. Pueden cambiar. Y por favor, preparémonos porque ya nos anunciaron que se van a diseñar los nuevos materiales educativos para primaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, tercero, cuarto, quinto y sexto, seguramente veremos alguna secuencia curricular, algún énfasis de contenido, algún enfoque muy concreto de los contenidos, maestros, pero lo que cambia es un poco esa reorganización. Preparémonos como maestros, como directores, como supervisores, como ATPs, para hacer un acompañamiento y que los maestros puedan hacer, digamos, una integración de aquellas cosas que les ha ayudado y que puedan, al final de cuentas, lo que tenemos que ir logrando con estos planes de estudio y este 2017, como ya decía yo, mucho más centralizado en perfiles de egreso y aprendizajes esperados, es que una nueva llegada de una redosificación curricular, de un enfoque, es que los niños aprendan. Eso es lo más importante. Entonces, no olvidemos, maestros, que la escuela se mueve en un marco de planes y programas de estudio, pero maestros, por favor, no dejen de conectarlo a que el chico aprende con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. No existe el no aprendizaje. Lo que existen son aprendizajes negativos. Eso sí existe. No soy bueno para español, no soy bueno para leer, no me gusta ir a mi biblioteca de aula, no soy bueno para las matemáticas, me molesta la clase de educación física. Sí hay aprendizaje. El aprendizaje es negativo, pero no puede haber no aprendizaje. Tu mente no se puede parar. Entonces puedes aprender como yo una estrategia a quedarte detrás, ¿no? De la cabeza de tu compañerito para la que la maestra no te diga, a ver, Patricia, apúrate para que va a ser la primera que voy a revisar. Es decir, maestros, lo que tenemos que aprovechar son las buenas cosas de todos y cada uno de los planes y programas de estudio, y en ese sentido lo que tenemos también que aprovechar son los principios que hay ahí, ejercicios, maestros, retómenlo. Si en el libro de el plan 2011 que se generaron, hay 3 o 4 ejercicios que a ti te gustaban mucho, inclúyelos. Maestros, ahora ya los podemos escanear, los podemos hacer en hojitas. Tantos cuadernillos que han hecho ahora los maestros con esta pandemia. Bueno, pues insertémoslos en nuestros libros de texto. Vayamos digitalizando cosas para mandar por WhatsApp, para mandar por correo, para hacer otro tipo de cuadernillos que dejemos en la panadería de nuestros niños, cercana a donde ellos viven y que lo puedan ir a recoger. En ese sentido, y a lo mejor le dices al panadero que te haga unos paquetitos de 2 galletitas y por cada niño que vaya a recoger su material, que el panadero le dé 2 galletitas. Maestros, hay muchas cosas que hacer y lo que es importante es que el niño, como ya lo dijimos anteriormente, esté permanentemente motivado, esté interesado,
esté creando, porque siempre estará aprendiendo. También, maestros, en esta nueva administración nos plantean una nueva escuela mexicana, así es llamada. Yo creo que cada generación que llega a nuestras escuelas se crea una nueva institución. ¿Por qué? Porque si los niños van adelante de nosotros, ellos nos van a reformar, no va a poder haber otra, ¿no? Y ustedes más que ninguno saben que las generaciones cambian, porque los papás los educan de forma diferente, porque ven diferentes programas, porque están expuestos a diferentes estímulos, y entonces la escuela se tiene que renovar. Cambia el director, la escuela se renueva. Cambia el supervisor y los enfoques, se reforma también. Cambian las preocupaciones de los padres de familia, pues el director se coordina con su ATP y su supervisor, y por supuesto que tenemos que cambiar. Las condiciones climáticas cambian, pues la escuela tiene que cambiar. Y en este caso, la nueva escuela mexicana nos hace advertir cosas que ya vivíamos, maestros. Nada de lo que surja como política educativa puede ser diferente a lo que estamos viviendo, maestros. Y la pregunta que ya no debemos de soltar, ni en los planes anteriores, ni en este nuevo modelo, ni en lo que viene. Incluso muchos maestros dicen, pues sí, eso ya lo hacíamos. No, eso ya estaba. Ah, qué bueno, porque quiere decir que todo lo positivo de otros modelos lo fuiste retomando. La pregunta que la nueva escuela mexicana nos plantea y que ya no debemos de soltar, así en 5 o 6 años se venga alguna otra modificación. ¿Qué mexicanos queremos formar? ¿Qué mexicanos estamos necesitando? ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestro país? ¿Qué problemas tiene el estado donde tú te encuentras inserto? ¿Qué condiciones familiares son las que viven nuestros chicos? Bueno, pues en función de eso lo tenemos que aprovechar para poder formar. Entonces, los propósitos de la educación básica y media superior es contribuir a formar, y aquí nos dice, y qué maravilla, maestros, todo lo que yo hago como maestro, cómo yo le hablo a mis alumnos, cómo los organizo, cómo hacemos la ceremonia cívica, ahora cómo nos comunicamos, las frases que yo uso, los ejercicios, mi metodología, el lenguaje que uso con los papás, el tipo de evaluación que empleo, la diversidad o la diversificación de actividades para que los niños puedan optar por donde se sientan más cómodos. ¿Los hacen más libres? ¿Los hacen más participativos? ¿Los hacen más responsables? ¿Los hacen más informados? ¿Los hacen más capaces de ejercer y defender sus derechos? ¿Los hacen más partícipes en la vida social de su escuela, de su comunidad, de su familia? ¿Los hacen participar más activamente en la economía? ¿Ven en mis actividades elementos de crecimiento para que luego ellos puedan ser emprendedores o tener un negocio o hacerle los cartelitos al papá si tiene una tiendita, porque ahora ya sabe redactar y sabe generar algunas propagandas en la computadora? Y también los estamos haciendo participar activamente en la vida política, estamos organizándolo para que los niños se sientan representados, para que trabajen en equipo. Maestros, esta es la propuesta de la nueva escuela mexicana. Yo me conformaría de veras con que lo pensemos y evaluemos nuestra forma de organización escolar en función de si lo que hago contribuye a la formación, a la construcción de esos niños. Y ya sé lo que están pensando. Algunos dirán, los directores, ay, sí, pero pues ojalá los ATPs nos dieran capacitación en relación a eso. Pues pónganse de acuerdo.
Y el ATP tiene que llegar a la observación de los maestros en función verdaderamente de evaluar si lo que hacen los maestros, si lo que autoriza el director va en función de eso. Ya sé lo que están pensando algunos maestros o algunos directores. Ay, ojalá la supervisora entendiera, el supervisor entendiera. Bueno, pues por eso tenemos que empujar todos hacia los mismos propósitos, fines y objetivos. Maestros, por favor, no jale uno por un lado, el otro jale por el otro. Por eso, la política educativa, cuando hablamos de planes y programas de estudio del modelo educativo, hablamos de una serie de decisiones que tiene que tomar la escuela, y me refiero al director con sus maestros, y luego el director con el ATP y el supervisor, para generar acciones que todos empujemos hacia la misma dirección. Porque si el director jala para un lado y el ATP para el otro y el supervisor para el otro, ahí los más afectados y por como resultado el incumplimiento de propósitos, fines y objetivos van a ser pues los maestros y los alumnos. Todo esto, maestros, para formar personas que tengan motivación y capacidad de lograr, de hacerse cargo de su desarrollo personal, laboral y familiar, y dispuesto siempre a mejorar el entorno social y natural. Maestro, por eso no tiramos basura, por eso nos estacionamos correctamente, por eso no pisamos el pastito, por eso espero mi turno, por eso no me aviento en la fila al otro o no le aviento el coche al otro. ¿Por qué? Porque eso me ha enseñado mi educación familiar y escolar, porque tenemos que mejorar nuestro entorno social y natural. Ah, ya sé qué estoy pensando y ya sé la pregunta que me van a hacer. Uy, maestra, pues eso es difícil. Sí, por eso la educación tarda mucho tiempo. Por eso son 18, 20 y hasta 22 años de formación continua de nuestros alumnos. Si tú a un niño pequeño que empieza a lavarse los dientes le dices una sola vez que se los lave, no se los va a lavar. Tienes que decir mucho, 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 ¿hasta qué? Hasta que sea autónomo. ¿Cuánto tenemos que insistir los maestros? Lo que sea necesario para poder precisamente lograr esto que la nueva escuela mexicana nos está pidiendo. Y así integrar un aprendizaje importantísimo que en Yomtien, no, en aquella famosa convención, se dijo educar a todos y a lo largo de la vida. Maestros, el aprendizaje no se para. Aprender a envejecer también se aprende. Aprender a retirarse a tiempo también se aprende. Aprender a dejar espacio a otros también se aprende. Aprender a que no dependan de uno también se aprende. Entonces, maestros, ese es el propósito. Ahora, ya dijimos dos grandes elementos. Regreso un poquito. Nuestras escuelas ahorita están siendo sometidas a dos planes y programas de estudio. ¿Qué está haciendo tu escuela? ¿Cómo lo integras? Ah, porque no basta que primero, segundo, tercero y cuarto vayan con 2017 y quinto y sexto. Hay algunas escuelas que me dijeron que ellos quitaron el de quinto y que nada más tienen en sexto año, lo que quieran, ¿sí? Pero maestros y maestras, estamos verdaderamente ayudando a esa articulación entre esos grados que todavía están llevando dos planes diferentes, función del director del ATP y del supervisor. Pero además también permanentemente observar, diagnosticar, capacitar, trabajar para lograr esto. Independientemente que seamos una comunidad unidocente, bidocente, que seamos una comunidad indígena, rural, que tengamos organización completa o que no la tengamos o que tengamos muchos alumnos o pocos alumnos. Maestros, eso es independiente, porque si no logramos este desarrollo, los que se van a quedar vulnerables, maestros y maestras, son nuestros niños. Que estemos en una comunidad pobre es una condición de contexto.
que empobrezcamos la capacidad cognitiva y emocional de nuestros chicos, esa sí es nuestra responsabilidad, porque desarrollando habilidades que permitan a los chicos a ser libre pensadores, les va a posibilitar que en un futuro ellos quieran incluso modificar su propia realidad. Para eso, maestros, ya la administración anterior lo hacía y esta administración lo siguió haciendo, cosa que me alegra mucho. Las famosas juntas de consejo técnico, ¿no? Que se dijo que iban a ser los últimos viernes de mes, luego esta administración hizo algunos cambios para que no necesariamente fuera viernes. Ahí a mí me gustaría que los maestros pudieran juntarse, incluso informando al ATP y al supervisor, que el director pueda decirle, oiga, ¿qué cree? Nosotros no nos queremos reunir el viernes en la mañana, contraturno vamos a trabajar el viernes por la tarde para no perder clase. O sabe que los maestros y las maestras nos sentimos más cómodos trabajando un sábado, porque así no hay nadie que estemos con la presión y tenemos que ir corriendo a nuestro otro turno. Estoy dando ideas, no quiere decir que lo tengamos que hacer. Eso se construye en comunidad. Y lo que han hecho las guías, tanto para la implementación de una nueva escuela mexicana, como de buenas prácticas para la escuela mexicana, maestros, yo les recomendaría para que ustedes estudien, profundicen. Esta presentación lleva ligada todos los links y si no, se los mandamos para efecto de que ustedes puedan tener todo el material. Yo solamente he seleccionado algunas láminas que me permita de pretexto para ir construyendo todos estos elementos que te permiten el diseño de la escuela que quieres. Maestros, ¿con qué nos tenemos que quedar de estas dos grandes cosas que hemos aprendido? Primero, en nuestras juntas técnicas, contar con un documento guía. Los maestros se han quejado mucho. Ay, nos piden evidencia y todo escrito. Híjole, maestros supervisores, maestros ATPs, habría que ver cómo confiamos más en nuestras escuelas, en nuestros directores y en nuestros maestros. Esta pandemia también nos lo ha enseñado. Maestros, no nos da tiempo. A los profesores frente a grupo no les da tiempo de estar poniendo tanta evidencia. ¿Sí? O se dedican a preparar clases, se dedican a hacer los materiales, se dedican a observar los vínculos y las relaciones que se están dando entre los niños, de cada niño en su proceso de aprendizaje, o se dedican a establecer toda la documentación para las evidencias. Y entonces las guías que nos dieron para la construcción de la nueva escuela mexicana, por varias sesiones, nos fue acompañando con dos cosas importantísimas, maestros. Uno, las preguntas. Esas son bonitas. Maestros, ¿qué debemos hacer permanentemente? Ayudar a nuestros maestros a preguntarse cotidianamente por qué el niño no aprendió, qué factor influyó más, cómo se retrasaron los niños, qué tengo que hacer. Eso de las preguntas, revísenlo en todas las guías. Son muy importantes porque finalmente nosotros como directores o como ATPs o en nuestras funciones de supervisor, lo que tenemos que hacer es problematizar las realidades. No quiere decir meter más problemas, sino a la hora que logro problematizarlo, lo que voy a buscar es una solución. Es decir, en la estadística, los datos que tenemos, lo que hacen es que nosotros, en función de eso, acotemos grupos, veamos sectores, organicemos a los niños, decidamos algún plan, alguna estrategia para quitar ese problema. Aquí he seleccionado una lámina de una de las sesiones, pero había muchas preguntitas. Y esa es nuestra labor,
preguntar permanentemente para entre todos juntos encontrar una solución. Y por supuesto que el artículo 3º constitucional ay Dios, nos acompañó permanentemente. Y en el primer parrafito, ¿no? Nos señala las modificaciones que tenemos que hacer para la construcción de esa nueva escuela mexicana, donde debemos hacerla democrática, nacional, humanista, equitativa, integral, inclusiva, intercultural, plurilingüe y de excelencia. Vaya reto, maestros. Yo ya venía desde las láminas anteriores haciendo toda una reflexión para que nos preguntemos si lo que estamos haciendo contribuye a lograr eso que nos han pedido. Pues ahora la nueva escuela mexicana, la NEM, nos pide que democraticemos procesos, que dejemos libertad, que tengamos corresponsabilidad, que repartamos las tareas. Y no quiere decir que yo como director o como ATP o como supervisor me zafe, no, lo tengo que supervisar. Que veamos el contexto nacional, estamos formando mexicanos para México, que sea mucho más humanista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que revisar lo que el artículo 3º general, artículo 3º constitucional, perdón, la Ley General de Educación y los documentos normativos nos han planteado y que de ahí ya derivan actividades y estrategias para lograrlo. Lo mismo, maestros, con las buenas prácticas. Esto sí verdaderamente es una cosa novedosa y quiero señalar la importancia de que para la construcción de la nueva escuela mexicana, para la escuela que tú quieres, las buenas prácticas sea un insumo, una estrategia donde el supervisor aproveche para identificar las mejores prácticas o de una materia o de una estrategia. A lo mejor hay un maestro en alguna escuela que es muy bueno haciendo mapas mentales o cuadros sinópticos. Bueno, pues si el maestro es muy bueno haciendo eso, pues esa buena práctica debe de modelar a todas las escuelas de esa supervisión. O ese ATP, modelar, ver algunos videos, ver y aprender de algún maestro y luego él poner la muestra para que los demás profesores observen dentro de un grupo cómo el ATP o cómo un maestro desarrolla una socialización de estrategias o el uso de algún material o los niños aprenden a identificar ideas principales o cómo motiva para el gusto por la lectura. A esas prácticas que logran que los niños aprendan mejor, aprendan más gustosos, que se unifique el nivel de logro de los niños, a eso se le llama buena práctica. Puede ser de un grado escolar y una materia, puede ser de un contenido, puede ser de una estrategia, puede ser para planear, puede ser para motivar, puede ser para implementar una clase, puede ser para evaluar, puede ser para diagnosticar, puede ser para organizar el grupo, puede ser para implementar alguna técnica de creatividad o para la ceremonia cívica. Eso que un director, un ATP y un supervisor ven como bueno, como exitoso, como innovador, eso lo tenemos que ir focalizando, identificando para escalarlo, para modelar las prácticas de nuestros maestros. Léanse, maestros, por favor, toda la parte de las buenas prácticas, porque ahí es parte de nuestra labor, es una estrategia muy fuerte con la cual podemos contar. Estamos acompañando, y la maestra Heréndira también lo está haciendo, a muchos maestros a nivel nacional. Están participando 24 entidades de la República y fíjense, maestros y maestras, que con estas buenas prácticas que los maestros están aprendiendo a sistematizar, logran
autoevaluarse, verdaderamente identificar lo valioso que ellos hacen, aprenden permanente a hacer preguntas sobre su práctica y aprenden también a compartir. Y el trabajo entre pares, la otra cosa muy buena que tienen las buenas prácticas es que un maestro hablándole a otro maestro tiene mucho más impacto porque son pares y porque el lenguaje que usan es igual y además ya no hay pretexto. Si lo dice el supervisor o si lo digo yo, que se los estoy diciendo a ustedes, no, la doctora Patricia no conoce nuestro contexto. Y efectivamente, no lo conozco. Pero si ustedes entre supervisores, entre ATPs, entre directores y entre el supervisor con su ATP y sus directores logran identificar y hacen que sus maestros se hablen entre sí, van a lograr verdaderamente que los maestros vean que no es tan difícil, que sí se puede hacer, que hay cosas muy sencillas, que a lo mejor lo que logran ver en otro maestro es yo también lo hago. Y mira, fíjate, no me había yo dado cuenta que esa es una buena estrategia, es una buena práctica, es una práctica exitosa. Efectivamente. Por eso esa es otra herramienta que nos permitirá construir esa escuela que queremos. Las buenas prácticas, maestros y maestras, hay que identificarlas, compartirlas, tropicalizarlas y probarlas. Y no descalificar la estrategia. Si a la hora de probarlas no funciona, el contexto de mi grupo no estuvo bien leído. Pero esto es lo que tenemos que hacer con las buenas prácticas, maestros, con el objetivo de volverlo una herramienta permanente, constante en el trabajo que ustedes van realizando. ¿Sí? La estrategia, hay otro documento, hay otra propuesta de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a esta visión nacional de la educación inclusiva, la famosa ENEI. En este sentido, lo más importante de la educación inclusiva es colocar en el centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, para garantizar el derecho que tienen a la educación. Nadie puede quedarse sin educación, es un derecho, elevado ya a rango de derecho. Entonces, en ese tenor, independiente, hablábamos de vulnerabilidad, hablábamos de no generar más brechas. Independientemente de las capacidades de los niños, de las circunstancias en las que estemos, de las necesidades que tengan esas familias y nosotros como escuela, así como de estilos y ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos, independiente de eso, todos los niños deben de tener derecho a la educación. Por lo tanto, para que haya una educación inclusiva, ¿sí?, debemos de eliminar, y lo dice la estrategia, la estandarización, todos igualitos, todos de acuerdo a un modelo que diga alguien, a la inflexibilidad. Al contrario, maestros, debemos de ver qué nivel tienen mis alumnos y en función de eso proponerme metas. Me debo de fijar en el modelo nacional, pero debo de adecuarlo a este modelo local. No debemos de ser inflexibles o poco flexibles, debemos de ver si reorganizamos a los grupos, si hacemos adecuaciones. No debemos de fragmentar, nuestros niños van pasando por el sistema y los tenemos que ir acompañando de tal forma que crezcan. O sea, no veamos que mi intervención solo es para ese momento, sino mi intervención debe de ser para todo el tiempo en el que el niño o la niña se encuentren en el sistema educativo. Entonces, no hay mayor brecha, maestros,
que hacer que un niño no se sienta capaz de aprender. Yo cito una frase que a mí me conmueve mucho, que es la frase que dijo Mary Meeker, cuando ella, Mary Meeker es una estadounidense californiana, discípula de Guilford, y que Mary Meeker dijo, oye, yo quiero ir a aplicar esto que estamos descubriendo de los procesos creativos de los niños en las escuelas. Entonces se fue a ver el trabajo de los maestros y cómo intervenían en las escuelas. Y después de varias clases, ella dijo, aquel que hace un daño intelectual a un niño, aquel que hace perder la confianza en aprender a un niño, le hace también un daño emocional, porque ese niño deja de creer en él mismo. Incluso decía Mary Meeker, lo que los maestros tenemos que lograr es que los ojitos, los ojos de nuestros niños estén siempre muy abiertos, alerta y brillosos. Quiere decir que están aprendiendo. Entonces, una escuela que ve diferencias, que reagrupa, que hace que los más avanzados tutoren a los que están menos avanzados, en ese sentido nos volvemos una escuela inclusiva, ¿sí? Y toma en cuenta 4 criterios que les expone muy claramente la Secretaría de Educación Pública en el documento. Diversidad, es decir, tenemos que hacer adecuaciones para llegar a todos. Territorialidad, debe de tomar el sabor, el rostro del territorio de esa escuela. De interculturalidad, debemos incorporar todas las manifestaciones. Hoy por hoy, maestros, ya tenemos en escuelas niños que vienen de otros estados, niños que vienen de fuera. Aquí en la Ciudad de México, por lo menos muchas de nuestras escuelas del centro tienen a niños chinos, ¿no? Y tenemos que incorporar, pero tenemos que incorporar a los diversos, a los de diferente edad, a los que traen alguna forma de atraso o de rezago en los aprendizajes y de igualdad de género. Son iguales maestros y maestras los niños que las niñas. Entre más segreguemos, más riqueza perdemos. Entonces, hay que revisar muy bien toda esta parte de la Estrategia Nacional de la Inclusión para que desde esa mirada, no que lo apliques, no que te lo aprendas de memoria, desde las miradas, desde los documentos que he citado, maestros, ¿cómo vamos a construir esa escuela que queremos para que los niños aprendan seguros y aprendan gustosos? El documento que llamamos Estrategia Nacional de Educación Inclusiva sale un índice, ¿sí? Donde se observan, se valoran, se identifican las culturas inclusivas, las políticas inclusivas y las prácticas inclusivas. Es decir, tenemos que identificar qué prácticas tenemos en la escuela, cuáles tenemos que quitar, cuáles tenemos que adecuar y cuál tenemos que incorporar para estar acorde a la política que propone este plan, este proyecto de educación inclusiva a nivel nacional. Y en función de eso, establecer en nuestras instituciones la inclusión como una cultura. Así como planear se nos debe de volver una cultura, así como la evaluación se nos tiene que volver una cultura, así igual la inclusión, ¿no? Entonces tenemos que generar protocolos pequeños, documentitos, reglamentos, prácticas, enseñar a los niños, trabajarlo en nuestros consejos técnicos, poner letreros o algunas ilustraciones en las aulas virtuales,
para ir generando esta práctica de la inclusión. En este sentido, ¿no? El documento desglosa estas 3 dimensiones y cada una de estas dimensiones algunos elementos que van a ser parte de este índice, ¿no? Tenemos que la educación inclusiva implica maestros, procesos que tenemos que cuidar, aspectos que tenemos que reestructurar o cambiar de la cultura en la cual estamos inmersos. Se refiere a aprendizajes que tenemos que adecuar dentro de los planes y programas de estudio. Implica que todos participen, maestros, papás, alumnos. Se refiere a tomar en cuenta al alumnado y que el alumnado sean los primeros que puedan identificar aquellas prácticas que no nos sirven. Tenemos que quitar barreras de acceso, barreras culturales, incluso que hacen que nuestros niños con discapacidad no se sientan incorporados. Tenemos que hacer que los adultos de la comunidad adviertan que la educación es un derecho, que adviertan que la diversidad no es un problema que tenemos que resolver y hacerlos todos iguales, sino al contrario, convivir en la diversidad. Ese es el gran reto. Tenemos que incluir relaciones entre diferentes centros y escuelas para poder aprender de todos, y la inclusión como un tema urgente a nivel social. Y voy a ir terminando, maestros, con algunos documentos que les van a permitir también responder, construir esa escuela que quieren. Con la educación inclusiva de la UNESCO, donde una inclusión que a PISA le interesa muchísimo y que se basan en las pruebas que se han aplicado, esta brecha con aprendizajes básicos. Y cuando hablamos de aprendizajes básicos, no hablamos de aprender en matemáticas operaciones y en español un análisis gramatical o fonético o lexical. No, no hablamos de eso. Hablamos de razonar a través de las matemáticas y hablamos de comprender a través del español. Entonces, maestros, no podemos hablar de inclusión si traemos rezago en los aprendizajes, ¿sí? Entonces, para lograr este proyecto, UNESCO sugiere formación de calidad y continua de profesores y de todas las otras funciones como las del director, ATP y supervisores, análisis de los indicadores de logro de las pruebas. Ahorita no tenemos Planea, ya van 2 años que no se aplica prueba, pero sí revisar los anteriores para ver si verdaderamente nuestras actividades de aprendizaje van por ahí. La evaluación obligatoria del desempeño de los docentes, sí es importante evaluarnos, maestros. También revisar el sistema de información y de gestión educativa. Maestros, si no tenemos información de los niños, de su movilidad, de la formación de los profesores, de los aprendizajes, de las asistencias, ¿cómo se van a diseñar políticas educativas? La información es importantísima y, por supuesto, la revisión de la continuidad y de aumentar la permanencia y la eficiencia terminal en media superior, formación técnica y educación superior. Ustedes saben que el 84-86% de los niños a nivel de secundaria pasan a media superior, pero maestros salen el 48%. Es decir, hay un rezago enorme en media superior y ya no digamos en nivel superior. El otro documento que es importante que analicemos es los Objetivos de Desarrollo Sostenible también de la ONU, donde nos plantean 17 metas. Estos a revisar son las metas 2030,
Pero la 4, que es la que yo he puesto un poquito más grande, es educación de calidad. Maestros, estamos contemplados el tema de educación y en cuarto lugar tiene que ver en esta educación que es un derecho de los niños que tenemos que revisar si lo que les estamos dando va a lograr prepararlos para ser chicos, chicas, jóvenes, estudiantes y luego futuros ciudadanos que verdaderamente enfrenten el futuro. Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la educación tienen que ver con un aseguramiento y 3 garantías. Asegurar el acceso a todos para la educación. Y 3 garantías. Ofrecer oportunidades de aprendizaje que ofrezcan destrezas prácticas de lectura, escritura y matemáticas. Aprendizajes instrumentales importantísimos. Otra garantía, que los resultados de aprendizaje sean buenos en todos. Y la última garantía, que lo que están aprendiendo nuestros estudiantes sea pertinente, equitativo y eficaces para el nivel y los entornos en lo que nos encontramos. El derecho a la educación comienza cuando una persona nace y no termina a lo largo de toda la vida. Esa es parte de las premisas que tiene los Metas 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los fines de la educación de la UNESCO, otro documento también que nos permitirá perfilar y que además está ya muy retomado en documentos nacionales. Las 5 habilidades para el siglo XXI, y la pandemia nos los ha señalado, es hacer que los chicos sepan, sean sabios. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de que el chico aprenda, se dé cuenta quién es, se valore él. Por lo tanto, no podemos permitirnos aprendizajes negativos, que sea gozoso. A partir de que el chico aprenda gozosamente, va a desarrollar habilidades cognitivas y metacognitivas. No se va a conformar con poquito, siempre va a querer más. Y 3 fines más del siglo XXI es hacer historia, es decir, considerar lo obvio, lo evidente, el sentido común y prepararnos para ser ciudadanos. La metaobservación. Yo decía al principio, nos dimos cuenta de la importancia de hacer sujetos autónomos. Eso empieza con mi capacidad de observarme. No me quedo sentado, no estoy aprendiendo, no puedo tomar nota, se me dificulta solo sentarme a hacer mis tareas, etcétera. A eso se le llama autoobservación. Y la multiplicidad, es decir, el tema de resistir la tentación de obstaculizar o detener todas las manifestaciones que puedan darse, ¿no? Maestros, nuestras escuelas deben de ser un espacio donde los niños, las niñas aprendan a descubrirse. Y no perdamos, por tanto, la labor de la escuela como un espacio formativo. No es un espacio terminal, maestros. No perdamos la vida por entregar las calificaciones, por creer que el niño tiene que aprender todo de un golpe. Maestros, la vida del niño, por lo menos en educación básica, tiene 18 años. Tranquilicémonos todos, ¿no? Veamos un paso o llevemos un paso más pausado, más lento, más centrado en nuestros niños.
un espacio para equilibrar diferencias. La verdadera equidad se logra equilibrando diferencias y advirtiendo que somos diferentes. La escuela como un espacio para incorporar el futuro, para ver el futuro, para que nuestros niños, nuestras niñas verdaderamente vean en el espacio escolar este momento de imaginar, de pensar el futuro, de crear expectativas y un espacio para la ciudadanización, maestros. Esa es la verdadera labor de la escuela. Hay gente que lo cuestiona, ¿no? Y hay gente que dice que no solamente ciudadanizamos. Yo creo que pienso, me convenzo que la primera lugar, el primer espacio de colectividad que un niño conoce es la escuela. Ahí ve que somos diferentes, ahí ve pares más aventajados, ahí ve pares con más diferencias, ahí se relaciona con niños de diferente edad, ahí ve diferentes visiones de vida. Y ese es un gran laboratorio para ver la escuela como un primer espacio para ensayar prácticas de ciudadanización. Maestros, los estamos formando, llegan niños diferentes, ahí podemos aprender la equidad. Es un gran espacio para ayudar a generar expectativas, que los maestros reciban a sus niños diciendo: hola futuro ingeniero, hola futuro maestro, hola futuro astronauta, hola futuro presidente. Es decir, que los niños se piensen y generen escenarios de futuro. En ese sentido, maestros, ¿qué cosas se nos vienen para ir construyendo la escuela que queremos? Y con esto finalizo. Los alumnos irán a la escuela a sistematizar sus experiencias y sus aprendizajes de la vida, no al revés. O sea, no le mandes tarea de lo que vieron en la escuela, mándale tarea de cómo a partir de lo que viste en clase pueden ver las recetas, el ticket del cobro de luz, el comportamiento de mi abuelito, la cuenta que tengo que hacer en la tienda cuando voy a comprar. Y aquello que viven lo tienen que traer al aula para que les ayudemos a sistematizarlo. Sería padrísimo, sería maravilloso que los maestros preguntaran qué personajes conocen de la historia de México o de la historia de Europa, o dependiendo del trozo de historia que estemos revisando, y cuáles quisieran conocer. Y por ahí empezaran los maestros, no por lo que dice el libro de texto. Solo se entregarán los profesores los perfiles de egreso. Irán tendiendo a desaparecer, maestros, los planes y programas de estudio como los conocemos. Los alumnos se organizarán por nivel de logro, no por edad. Dinamarca, Finlandia y Japón ya están pensando en desaparecer los niveles educativos y los grados escolares, y van a reunir a los niños, no importa que tengan edades diferentes, por nivel de logro. Esto va a cambiar, maestros, la fisonomía de las escuelas. Habrá intercambios de alumnos entre escuelas, y ahora que puede ser virtual, maestros, pues si das la clase de inglés, pues invita a otro niño que hable solo inglés a tu aula sincrónica, y ahí que hablen un ratito y velos hablar a tus niños. La evaluación será cada vez más descriptiva, ¿sí? Más que numérica, y los alumnos, por lo menos en preescolar y primaria, eso va a ser muy importante. Los alumnos compararán sus avances con otros compañeros de otros países del mismo logro educativo. Entonces, maestros, ¿qué escuela queremos? Todo lo que hemos revisado de documentos, de propuestas, de objetivos,
de políticas educativas, de qué es lo que nos arrojan resultados de alguna prueba, índices que ya están ahí para poder observar nuestras escuelas. Todo esto, maestros, que hemos revisado, cómo tenemos que ir incorporando cada vez nuestras buenas prácticas, cómo debemos de ir visualizando el artículo 3 constitucional y la Ley General de Educación. Todo esto, maestros, no tiene sentido si no adopta un rostro de alumnos en concretos que tenemos en esa escuela, que dirige un director, que acompaña un ATP y que cuida también un supervisor, por supuesto, con los dos grandes aliados que son los maestros y los padres de familia. Darle a cada estudiante la oportunidad de un lugar en el mundo es: demos un futuro a cada uno de nuestros estudiantes. Profesores, nosotros ya no vivimos en una ciudad, ya no vivimos en un estado, ya no vivimos en un país, vivimos en un planeta. La pandemia y una enfermedad que nos tiene postrados, no a los africanos, no a los gente de Alaska, no a los brasileños, a todo el mundo, y un planeta que desgastamos, nos obliga a hacer los cambios necesarios para garantizarle un futuro a cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros estudiantes. Maestros, que esta sesión, que forma parte de todo un diplomado, les lleve como a tener por ahí una serie de documentos que les permitan ir revisar permanentemente, profesores, profesoras, para que revisemos con ese foco, con esa óptica, lo que estamos haciendo dentro de nuestras escuelas. Entonces, maestros, se les van a compartir las ligas, se les va a compartir, por supuesto, la presentación es totalmente de ustedes, maestros. Innovar. Y si el director y el supervisor no quieren innovar, en la intimidad de aula podemos innovar. Y estamos obligados, maestros, a la internacionalización. El planeta que se nos desgasta es el planeta en donde vivimos todos. El agua contaminada es el agua que vamos a estar en contacto todos. No estamos hablando de un tema de mi región, estamos hablando de un tema mundial, entre algunas de las preguntas que por ahí han hecho. Muchísimas gracias por la invitación, y que de veras este proyecto, este proceso, esto que ustedes están revisando, les lleve verdaderamente a construir la escuela que quieren. Muchísimas gracias.